empezar con el tema 11, que se llama Demoras en la oración. Por ahí hay unos temas que creo que nos los brincamos, pero vamos, en las próximas clases los vamos a ir retomando. Y ya, por si faltaron como 2 o 3 por ahí. Entonces no se preocupen. A ver, pero ahorita traemos hoy ya estructurado, pues es el 11, Demoras en la oración. Bueno, entonces, como el título lo dice, demoras, ¿sí? Demoras. ¿Quién tiene los demoras? Tardanza en la oración, ¿no? Algo así podríamos deducirlo, ¿no? Y sí, de eso se trata. Entonces, vamos a enfocarnos hoy al personaje hoy que habla la Biblia en el libro de Habacuc, que sabemos que es un profeta, ¿verdad? Fue un profeta. Entonces, el profeta Habacuc, vamos a hablar un poquito de él para poder saber quién era. Es llamado, dice que por Dios, para advertir al pueblo de Judá en cuanto al juicio que llegaría, ¿sí? Es un profeta del cual Dios lo escoge precisamente para hablarle al pueblo de Judá, ¿sí? de que iba a venir un juicio sobre ellos. ¿Y por qué? ¿Cómo estaba este pueblo en ese entonces? Pues decía que en esos días pues había violencia, ¿no? Había pecado en la tierra. Entonces por eso Dios a través de Habacuc le manda a avisar al pueblo que va a venir juicio. Pues no, eso si vemos y lo comparamos con nuestros días, pues estamos en la misma, ¿no? Estamos igual, que aún nos siguen diciendo, la palabra ya está escrita, que el Señor viene, pero aún así, ¿verdad? Entonces los tiempos realmente no han cambiado mucho con respecto a eso. Entonces el profeta Habacuc, originalmente pues, de Judá, es contemporáneo también de Jeremías. Son profetas contemporáneos que de alguna manera vivieron en la época más o menos de los años 600 antes de Cristo, a 600 años. Perdón, Habacuc significa, el nombre significa el abarcador, ¿sí? Que es de una palabra hebrea, Habak, con J, Habak, y con Q, y quiere decir abarcador o abrazar, ¿sí? Eso es lo que significa el nombre de Habacuc. Entonces, el tema de hoy pues, nos enfoca precisamente a ver el libro de Habacuc, que no es más que una oración que él hace a Dios, ¿no? Entonces, podemos decir que el profeta Habacuc es llamado por Dios para advertir al pueblo de Judá en cuanto al juicio, ¿verdad?, que llegaría en esos días previos a la caída de Judá. Son tiempos de violencia y profundo pecado en la tierra. Ajá. Entonces, vemos que estaban pasando pues una situación difícil de desobediencia, que no querían obedecer, aun cuando ya el Señor había mandado varios profetas a avisarles, pero no querían. ¿Sí? Entonces vamos al capítulo 1, versículo 1. Sí, de Habacuc, por favor. Ahí el libro de Habacuc es muy pequeño, nada más son 3 capítulos. Pero sin embargo, bueno, vamos a... Mi hermano no lo encuentra, espérese. No lo trae en Biblia. No lo trae en Biblia. Les mató esa hoja. Sí, exacto. Precisamente. Y son libros que de alguna manera no tocamos mucho, ¿verdad? Pero hoy al estarlo pues estudiando vemos qué tan importantes son e interesantes. De hecho la prueba está en que pues, de ahí sacaron este tema. Vamos a leer del versículo 1 al 4 y dice: la profecía que vio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás?
y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Entonces, podemos aquí, si vamos analizando, Dios le encarga a Habacuc a que él le revela esa profecía, pero es con el fin de que sea pues publicada a toda la gente para que sepa lo que va a venir, pero ni aún así, ¿verdad? Entonces, en el versículo 2, en la otra versión de lengua actual, está un poquito más entendible, se los voy a leer. Dice, versículo 2, dice: Dios mío, a gritos te pido que me ayudes, pero tú no me escuchas. ¿Cuándo vas a hacerme caso? Te he rogado que acabes con la violencia, pero tú no haces nada. Entonces vean este versículo nada más, en esta traducción. O sea, realmente ahí vemos al profeta molesto, ¿sí? Molesto en son de que le está reclamando. Fíjense, otra vez se los vuelvo a leer en esta versión. Dice: Dios mío, a gritos te pido que me ayudes, pero tú no me escuchas. ¿Cuándo vas a hacerme caso? Te he rogado que acabes con la violencia, pero tú no haces nada. O sea, como que le está reclamando y ordenando. ¿Sí? Versículo 3. Versículo 3 dice: ¿por qué me obligas a ver tanta violencia e injusticia? Por todas partes veo solo pleitos y peleas, por todas partes veo solo violencia y destrucción. Pues eso es lo que estamos viviendo. Pero él está diciendo: ¿por qué no haces justicia si tú eres un Dios justo? ¿Verdad? Y en el 4 dice, versículo 4 dice: nadie obedece tus mandamientos. O sea, que está diciendo, es que el pueblo no obedece tus mandamientos. Nadie es justo con nadie. O sea, no hay justo, no hay nadie justo. Los malvados maltrataron a los buenos, ¿sí? Y por todas partes hay injusticia. O sea, eso es lo que le está diciendo el profeta Habacuc, le está orando al Señor. Entonces ahí podemos ver realmente una inconformidad de parte del profeta, enojo. Por eso el tema se llama desmoras. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver que realmente el Señor no le responde como Él quiere. Porque nosotros ahí podemos observar que Él le está diciendo que haga justicia, pero yo les pregunto, ¿quién es Él para decirle a Dios que haga justo? Así es, ¿no? Y eso es lo que sucede a veces nosotros decimos, es que Él me dañó, Él le hizo esto conmigo, haz justicia, pero solo Dios sabe cómo lo va a hacer, ¿no? Porque Él es un Dios soberano y Él sabe lo que, como dice la palabra por ahí, que sus caminos, sus pensamientos no son sus pensamientos. Sí, así es. Entonces, lo que nosotros pensemos, pues no va a ser lo que Él piensa, ¿no? O cómo lo va a hacer. Entonces, ¿cuántos de nosotros pues, nos hemos sentido pues igual de esa manera, en algún problema, alguna situación, ¿no? Cuando escuchamos, sí, de algo, alguna situación, pues de algo brutal, ¿verdad? Y vemos que realmente no tiene castigo. Cuánta impunidad hay. Y decimos, Señor, pues, ¿dónde estás? ¿Qué vas a hacer? ¿No? ¿No? Sí, sí, ¿no? Entonces es lo que quiero, ahorita, de alguna manera lo que el manual nos está diciendo, que veamos su oración de Habacuc y realmente la comparemos a la nuestra, que a veces es lo que hacemos, cómo lo hacemos. Y no es simplemente pues, para que nosotros nos demos cuenta de que realmente cambiemos a veces nuestra forma, ¿no? Porque a veces no nos damos cuenta cómo oramos, cómo decimos. O podemos
podemos ver también cuando vemos injusticia, ¿verdad? Y que realmente vemos que pues es ignorada por parte, entre comillas, por parte pues de Dios, porque no hace nada, ¿verdad? Así aparentemente, ¿sí? O vemos algún desastre, por ejemplo ahorita vemos en la actualidad tantas cosas que están pasando, inundaciones, luego vienen los temblores, los derrumbes y un montón de cosas. Y decimos, Señor, ¿qué pasó? Entonces clamamos a Dios, ¿sí? Clamamos a Dios, y que es normalmente lo que decimos: ¿por qué dejaste que esto sucediera, no? ¿Sí? Entonces, en esta misma forma comienza esta oración de Habacuc con una protesta, ¿sí? Que le parece ser indiferente, ahora sí que parece que Dios es indiferente al sufrimiento humano. O sea, como que si Dios realmente pues no hace caso de lo que está pasando en el ser humano, ¿no? Entonces Habacuc lo ve de esa manera. Bien, después vemos en el versículo 5 donde Dios le responde. Dios le responde, y vean lo que dice. Vamos a leer del 5 al 6. Dice: mirad entre las naciones y ve y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no lo creerás. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Vean la respuesta del Señor a su oración de Habacuc. Otra traducción, vean. Bueno, la traducción de Dios actual dice lo siguiente en el versículo 5. Fíjense en las naciones, miren lo que sucede entre ellas. Lo que pronto van a ver les dejará con la boca abierta. Si alguien les contara esto, ustedes no podrían creerlo. Voy a hacer que los babilonios se dispongan a atacarlos. Son un pueblo muy cruel y recorren el mundo para adueñarse de tierras ajenas. O sea, lo que le está respondiendo el Señor a Habacuc es que Él va a levantar a su pueblo enemigo, que es en este caso los babilonios, los caldeos, para que haga justicia por la desobediencia del pueblo de Dios. Pero lo que le molesta a Habacuc es que como un pueblo malo, porque vean, está diciendo que es un pueblo cruel, los babilonios eran crueles, sádicos, todo lo que ustedes quieran ponerle los adjetivos. Entonces aquí es lo que a Habacuc no le parece, ¿no? Porque dicen, ¿cómo vas a hacer justicia al pueblo, a tu pueblo, trayendo otro pueblo más malo? ¿No? No, a veces pasa eso. Por ejemplo, yo así lo veo en el narcotráfico, ¿verdad? Que dice uno, mira lo que está sucediendo, ¿por qué el Señor no hace nada? Pero hay veces no entendemos, y el Señor los levanta a esos para que ellos pues hagan justicia contra otros, pero a ellos se les va a tomar en cuenta para que sea el momento en que también ellos sean juzgados, ¿verdad? Pues a veces no entendemos eso. Y entonces eso es lo que está respondiendo el Señor. Y en el versículo 7 continuamos, dice: formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. O sea, lo que está diciendo, que su ley de ellos, ahora sí que su ley es de ellos, ¿no? Su ley la hacen valer ellos, y son un pueblo pues terrible, malo. En el 8 dice: sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que los lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de los lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran
a devorar. O sea, les está diciendo Dios cómo es ese pueblo. Entonces, dice que sus caballos y sus jinetes vienen galopando desde muy lejos, ¿sí? Son más veloces que los leopardos. Hay veces pasamos así por alto, o leemos, pero si nos ponemos a analizar, ¿a qué velocidad corre un leopardo? Es un animal muy veloz, pero más veloz, 130 kilómetros por hora. O sea, lo está comparando con nosotros. En ese tiempo, ¿no? Con sus carruajes, ya me imagino así, galopando, ¿no? Dice, y habla de que más rápidos que un leopardo, más feroces que los lobos nocturnos. O sea, ¿qué quiere decir? Que atacan de noche. Cuando no se ve nada, en la oscuridad, ellos ven súper bien. Un lobo nocturno, pues es hábil. Entonces imagínense qué habilidades tenían ese pueblo. Dice, y se lanzan sobre sus enemigos como el águila sobre su presa. ¿Cómo llega el águila? Entonces está describiendo cómo es ese pueblo de malo. En el 9 dice, toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. O sea, los va a tomar cautivos al pueblo y que van a ser como arena, o sea, en cantidades grandes. Los va a apresar, ¿sí? Entonces podemos ver que a su paso pues destruyen todo, ¿verdad? Siembran el terror y los prisioneros que toman son tantos como la arena del mar. Eso es lo que está diciendo. En el 10 dice, escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. ¿Qué quiere decir? Dice que se ríen de reyes y gobernantes, se burlarán de sus murallas y construyen rampas de arena para conquistar sus ciudades. Entonces vemos ahí un pueblo malvado, ¿sí? Y en el 11 dice, luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Entonces podemos ver ahí que van a venir como un viento, ¿verdad? Que llega, golpea y se va, ¿verdad? Pero son culpables de gran pecado y no tienen más Dios que su propia fuerza, ¿no? O sea, ellos son sus propios dioses, ¿no? Entonces, eso es la contestación del Señor que le da a Habacuc. Y entonces Habacuc sí se enoja, dice, ¿cómo crees que vas a hacer eso? ¿Sí? Porque él está pidiendo justicia, pero no de esa manera. ¿Sí? Entonces Dios responde no como nosotros querramos, ¿verdad? Y eso es lo que luego molesta, ¿no? Dice el Señor, o decimos, o qué decimos, Señor, no me respondes, ¿no? Porque no responde como yo quisiera. Perdón, ¿sí? Entonces podemos decir que Dios le contestó a Habacuc, pero no en la forma que el profeta esperaba que fuese, ¿verdad? No estoy seguro de lo que Habacuc esperaba de Dios. Probablemente él esperaba un cambio de corazón en los poderes del gobierno. A lo mejor es lo que pensaba Habacuc, a lo mejor que Dios hiciera un cambio en el corazón de los gobernantes para que cambiara todo en esa tierra o en el pueblo, ¿verdad? O dice, o algún gran sentido de inquietud que trataría compasión con el problema, ¿sí? O que lo pusiera como rey, ¿no? Tal vez, pues, para que él arreglara todo. Podría ser, ¿no? O sea, no sabemos, ¿verdad? Pero él nunca imaginó eso. Sin embargo, la respuesta de Dios fue totalmente inesperada, ¿no? Entonces vemos lo que Dios le está diciendo. Por eso, ahí en el versículo 5 dice que, aunque, ¿cómo dice? El 5 dice, mirad las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se los contare, no lo creerás. Y es lo que pasa. ¿O qué decía, por ejemplo, qué le dijo Dios a Noé? Dile, habla a la gente que voy a destruir esta tierra. ¿Y
qué pasó. Y así, ¿no? En la actualidad estamos, Señor, viendo. Sí. Entonces, no, la gente no lo cree. Y pues realmente podemos hacer esa comparación, ¿no? Entonces, vemos ahí que Dios trata, pues, con nosotros de esa manera, en algunas ocasiones, cuando nosotros, pues, oramos o clamamos acerca de algo, pues, de algo que realmente pues, nos molesta, ¿verdad? Y hemos preparado ya nosotros hemos preparado ya realmente la respuesta que queremos o que Dios piensa o pensamos que nos va a dar, pero eso no es así, ¿sí? Entonces, por eso luego nos frustramos. En algunas ocasiones es uno de los problemas más comunes y a la misma vez difíciles que enfrentamos como cristianos, ¿sí? Ese es un gran problema. Entonces, aquí una pregunta: ¿qué hacer cuando Dios está aparentemente inactivo y parece ignorar las situaciones que merecen atenderse con emergencia? O sea, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Confiar, orar, ¿qué más? Muchas veces dicen, Esperar, hija. Bien, sí. también muchas veces dicen que cuando un maestro hace un examen es el que está más callado, ¿no? Entonces a lo mejor está haciendo el examen. Así es, ¿no? Entonces sabemos, y la palabra bien dice que el Señor siempre está obrando, trabajando. Así es. Pero al parecer, a nuestro parecer, vemos que cuando no es respondida una oración rápida, pensamos que el Señor no está haciendo nada y que está inactivo y que ya se olvidó de nosotros. No, Él sabe cómo. Y viéndolo también de otro punto, como yo así lo veía, que nuestro tiempo de nosotros no es el de Él. Imagínense, comparemos los tiempos. Dice que para Dios un día son aquí en nuestra tierra 1000 años. Entonces, si el Señor se tarda un minuto, aquí ya fueron años. Sí, así es. Sí. Todos veanlo, no sé, puedan también ver por ese lado, ¿no? Pero uno quiere ya así rápido las cosas. Por ejemplo, yo cuando les puedo dar testimonio mío, que pues yo igual andaba en el mundo, ¿verdad? De joven me descargué también, y mi mamá pues orando por mí, y pues a mi mamá le costó, a lo mejor, no tengo ahorita rápido así la cantidad, pero fueron como 20 años de estar orando por mí, para que el Señor me... Vean, entonces imagínense, uno hace una oración y dice uno, Ya queremos que... y otra, pero no veo claro. Entonces imagínense, orar, una, otra, pero creyendo Así es. que el Señor en algún tiempo lo va a hacer. ¿Cuándo? Cuando Él, Así es. ¿verdad? Entonces eso es lo que nos deja ver al Señor, de que no es en el momento. Entonces al parecer cuando Dios vemos que no está haciendo nada, Él está obrando. ¿Sí? Entonces cuando el profeta es informado de lo que Dios está haciendo, casi no lo puede creer, ¿verdad? Dios dijo, yo estoy levantando una nación para juzgar a esta nación, o sea, los caldeos o los babilónicos. Con su ejército inmenso están esperando en el borde. Entonces realmente esa es la respuesta que Dios le da a Habacuc. Bien. Entonces, si nosotros continuamos leyendo en el versículo 12, allá hay una protesta de Habacuc, ¿no?, a lo que Dios le contestó. Y veamos qué dice el versículo 12. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? ¿No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar? Muy limpio eres de ojos para ver el mal,
puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? O sea, él está diciendo que cómo él, que es Dios, cómo puede, que él es un Dios puro, santo, y que puede ver esa maldad cuando un pueblo malo hace justicia contra otro pueblo malo. No era inocente, era malo, pero menos malo que el otro. Sí. ¿No? Es lo que nosotros decimos, ¿no? A veces, pero es que yo no soy tan malo. Sí, pero no es malo. Siendo que aparte Pero para es los igual. inconversos, ¿no? También es una herramienta de Dios, ¿no? Exactamente. Sí, ¿no? Como dice el pastor, dice, hay mucha gente que dice, ¿yo para qué quiero de Cristo si yo soy bueno? Bueno, no es así, ¿no? Entonces, aquí es lo que está diciendo el Señor, dice, en el 14 dice, y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrosó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Claro. Entonces, aquí, pues Habacuc le está diciendo al Señor, en un ton de protesta, decir, oye, pues los van a tratar como peces. ¿Sí? Oye, que pues esto es injusto, ¿no? Pero pues el pueblo no era justo también, ¿no? Entonces en otra versión, se los leo rápido para que podamos entender un poquito más. El versículo 12 dice, Dios de Israel, tú eres un Dios santo, siempre has existido y no nos dejarás morir porque eres nuestro refugio. Sé que usarás a Babilonia solo para castigar a tu pueblo. En el 13 dice, tú no soportas la maldad, ni aceptas el pecado. No te quedes callado, ni permitas que los malvados maten a quienes somos buenos. ¿Sí? En el 14 dice, tú nos tratas como si fuéramos simples peces del mar, como si fuéramos reptiles que no tienen quien nos dirija. En el 15, por eso los babilonios nos atrapan fácilmente, como se atrapan los peces con el anzuelo o con la red. Eso les encanta. Por eso los babilonios han hecho de sus armas un dios y le rinden culto. Gracias a ellas se han hecho muy ricos. Y en el 17 dice, no permitas que los babilonios nos sigan matando sin compasión. ¿Sí? Entonces eso es lo que responde el profeta al Señor después de lo que Dios, de la contestación que Dios le había dado, ¿verdad? Entonces ahí pues vemos pues varias cosas. Entonces podemos ver que ahora sí Habacuc, estoy en la página 57 de su manual, dice ahora sí Habacuc tiene un problema. Y esta vez no es con la inactividad de Dios, ¿sí? Pero con la inconsistencia de Dios, ¿sí? O sea, ahí ya no, dijo, ya ahí ya dice, ok, ya sé que no estás inactivo, sé que estás haciendo algo, pero ahora, pues él dice que hay inconsistencia de parte de Dios, ¿no? Dice, como un Dios santo, deja que esto suceda. Dice, Habacuc se asombra cómo Dios usa a gente atrevida y degradada moralmente para castigar a una gente más justa. ¿Sí? Pues esa es la molestia. Dice, en el resto del capítulo 1, pues ya lo que leímos ahorita, el profeta continúa comparando a los caldeos con un pescador, ¿sí?, codicioso, que arrasa en el mar y recoge una red llena de pescados. Él ha recogido todo lo que necesita, pero no está satisfecho.
él tira la red vez tras vez y recoge más y más pescado y lo amontona en el banco hasta que se pudre en el sol. ¿Sí? O sea, lo está comparando al pueblo, ¿no? Que realmente así eran los babilonios. O sea, realmente no iban o no robaban porque lo necesitaban, ¿no? No, o sea, era por maldad, ¿verdad? Por eso aquí dice, saca los peces, o sea, los peces del pueblo y los amontona.